terminó una fecha importante en el calendario electoral, la inscripción de los candidatos, el binomio y también los nombres de quienes van a acompañar a este binomio. Hablamos de asambleístas y se han conocido varias cosas de quienes están, muchos de ellos incursionando en la política y otros con mucha experiencia. Pero hablemos de una de estas alianzas que se ha dado y es Juntos. Quiero saludar por favor a don Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por esta alianza. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Buenas noches Priscila y buenas noches a todos los televidentes. Un gusto de estar nuevamente en tu programa. Ayer se dio ya la inscripción de todos los candidatos. Sí, efectivamente, ayer vencía el plazo a las 18:30 y realmente es el día más horrible de la política. Hay muchas expectativas, hay muchas personas que quieren ser candidatos a diputados, senadores, entonces no es un día fácil, pero bueno, ya se pasó ese punto. Ahora, el tener una función pública, me imagino que no debe ser sencillo, y es por eso que algunos se preguntan y dicen, ¿cómo una persona que nunca ha estado en la función pública ahora quiere ser diputado, quiere ser senador, senadora? ¿Esto es difícil? ¿Esto contradice con lo que se puede hacer? ¿O cualquier persona puede ser un senador o un diputado? A ver, mi experiencia después de que saqué adelante Soboce, el presidente primero me invitó a ser su asesor económico y yo fui después ministro de Planeamiento. Y yo tenía esa duda de si se podían hacer las cosas en el sector público o si todo ya estaba podrido, estaba mal. Pero yo he tenido una experiencia, he podido hacer cosas importantes, he podido avanzar, he podido armar un equipo interesante. Entonces yo te diría que si puedes hacer cosas en tu trabajo privado, también puedes hacer por tu país. Son los mismos problemas, los mismos valores. Y bueno, cuando yo entré a la política, tomé la decisión de no por avanzar, no por querer ir hacia adelante, iba a vender mi alma al diablo. Entonces, desde ese punto de vista, nunca he caído en hacer cosas que cambien mis valores, mis principios. ¿Cómo ve usted el binomio de Juntos? ¿Cuáles son las cosas positivas de Yanine Áñez? ¿Cuáles son las cosas positivas de Samuel Doria Medina que se complementan para hacer un binomio? Bueno, para comenzar, yo admiro y respeto a Yanine porque nos ha demostrado ser una persona audaz, serena, en momentos muy difíciles para el país. Ella ha estado presente, ha estado dispuesta a jugarse por Bolivia, por la democracia. Por otra parte, le diría que yo complemento en el conocimiento de la economía, de varios años de experiencia. Entonces, yo diría de que somos un binomio que se complementa muy bien porque hay dos tareas hacia adelante, dos tareas muy importantes. Primero, la de la reconciliación nacional. Nos han tratado de dividir, nos han tratado de enfrentar. Entonces necesitamos lograr una reconciliación nacional. Y yo veo que Yanine es la persona más adecuada para llevar adelante ese proceso de reconciliación nacional. Y también nos han dejado varios problemas en la economía, deuda creciente, reservas que disminuyen, un gran déficit. Entonces ya no se puede hacer experimentos en nuestra economía. Y yo puedo aportar con la experiencia que tengo a que tengamos estabilidad y a que tengamos crecimiento en nuestro país. Antes de entrar a la economía, que es su campo y es el que nos preocupa a todos los bolivianos, quiero hablar un poquito de la alianza. La alianza se firmó con Yanine Áñez, con los demócratas, con Rubén Costas. ¿Con quién se firmó? ¿Quién está a la cabeza en este momento? Primero, decirte de que es la alianza más importante que yo haya conocido, por eso para mí esta es la unidad posible, porque hay 5 partidos.
Están los demócratas, está Unidad Nacional, está Solvó, está UNIR y está Todos de Tarija. Entonces, 5 partidos políticos importantes, hay varios gobernadores, gobernador de Santa Cruz, de Tarija, varios alcaldes de ciudades importantes de nuestro país, La Paz, El Alto y otras. Entonces, realmente es una alianza que nos muestra que es la unidad que se ha podido lograr. Te va a costar creer, pero no hemos firmado ningún papel. Ah, no firmaron ninguna alianza. No hemos firmado ningún papel, porque además nosotros hemos entrado después de que hicieron una alianza ante el Tribunal Electoral. ¿Sí? Entonces, no hemos firmado ningún papel. Me visitaron un día Óscar Ortiz con otras personas, y una vez que teníamos una idea más clara de lo que podíamos hacer, yo tuve una reunión con la presidente, con Janine. El día viernes nos reunimos más de 1 hora y no, en ningún momento se me pasó por la cabeza firmar un papel. ¿Por qué le hago esta consulta? Porque en la anterior elección, la que sufrió el fraude cuando se fue a esta elección, había primero una alianza con demócratas y luego se rompió esa alianza. Y hubo momentos de mucha tensión, ¿no?, entre demócratas y Unidad Nacional, sobre todo Samuel Doria Medina. Por eso me llama mucho la atención que sea justo Óscar Ortiz quien vaya y converse con Samuel Doria Medina después de haber tenido un momento tan difícil en la anterior campaña. Sí, es interesante lo que mencionas. Cuando se da el fraude electoral y cuando teníamos reuniones entre varios partidos, ahí se acabaron las rencillas, ¿no? Estábamos en un momento tan complicado para nuestro país que dejamos de lado todos esos problemas y empezamos a trabajar todos juntos para recuperar la democracia. ¿Se superaron entonces los problemas que se tenían? Se superaron. Recuerdo que nos vimos con Óscar en una reunión y al principio él estaba un poco ríspido, serio, pero ya después de un rato se dejó todo atrás. Yo propuse algo, él me apoyó, entonces dejamos atrás los temas del pasado. Hablemos ahora de este tema que es la economía. El otro día me visitaba el candidato del Movimiento al Socialismo, el ex ministro de Economía, Luis Arce, y decía: yo voy a debatir con todos. Yo no tengo problema. Cuando le pedí que debata con el actual ministro de Economía, no quiso, para poder contrastar, digamos, ¿no?, estos números y cifras de nuestro país, no quería. Sin embargo, sí aceptó. Muy raro en un candidato al Movimiento al Socialismo que acepte el debate. ¿Usted va a debatir con el Movimiento al Socialismo y con Luis Arce sobre todo el tema económico? Desde luego, desde luego. No hemos tenido debates durante 14 años y no hay duda de que los debates son inherentes a la democracia. El otro día yo veía como, por ejemplo, en otros países hay una gran cantidad de debates previos a las primarias inclusive. Entonces, creo que es muy importante que la ciudadanía pueda escuchar las propuestas, pueda escuchar qué cosas concretas hay, pero además en el tema de los que fueron parte del anterior gobierno, tienen que rendir cuentas, ¿no? No puede ser que nos vengan a ofrecer en la campaña una serie de cosas que han estado 14 años y tendrán que dar explicaciones. Algo que me ha impresionado hoy día bastante es de que han revisado la contabilidad de YPFB, que decían que había tenido una ganancia de 400 millones de dólares el año pasado. Han revisado y se ha encontrado que tienen una pérdida de 200 millones. O sea, un error en la contabilidad de 600 millones de dólares. Eso muestra de que había muchas cifras que, como se dice vulgarmente, estaban cocinadas, ¿no? Y va a ser interesante que expliquen qué pasó con las empresas públicas. El actual ministro de Hacienda daba una cifra de 310,000 millones de dólares, una cifra que es difícil incluso de entender en su magnitud, muy grande. ¿Qué han hecho con ese dinero? Tendrán que explicar.
Ahora, un tema que es delicado y pongo, por ejemplo, a la Argentina. Yo no entiendo el tema económico, pero me pongo a pensar un poquito en eso. Muchos años en manos del gobierno de Kirchner, con un sistema económico distinto, entra Macri y se desata el problema económico. Pero la gente no lo siente así. La gente siente que fue culpa de Macri, no que fue el resultado de muchos años. ¿Podría pasar algo así en Bolivia? Y que al final sea la crisis económica la que podría llamar a ese anhelo de que vuelva el MAS, porque con el MAS teníamos estabilidad económica sin conocer. ¿Hay esta posibilidad o se tiene que trabajar para que no pase? Ese es el gran desafío. El gran desafío es de que el próximo gobierno sea un gobierno con mucho respaldo de la ciudadanía y que se hagan las cosas bien, porque es posible hacer un mejor gobierno que el anterior. Si vemos cómo gastaban cientos de millones de dólares en publicidad, en aviones, en autos, en palacios, no es muy difícil y no hay que ser un experto en economía para darse cuenta que si uno administra bien los recursos que tiene el país, se puede hacer un mejor gobierno. Se han gastado más de 500 millones de dólares en canchas de fútbol y en estadios, y no se le ha dado recursos a la salud. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que el próximo gobierno haga una mejor gestión que la anterior. Para que no pase lo que pasó con la Argentina. Desde luego. Hoy día, justamente, Priscila, en el seminario de la CAINCO, estaba el expresidente del Banco Central de la Argentina y daba una explicación muy interesante. El problema en la Argentina es que el gobierno de Macri se preocupó más en la próxima elección. Y explicaba el presidente del Banco Central de la Argentina que inicialmente tomaron ciertas medidas, lo cual le dio un espacio, porque tenían una elección a mitad de gobierno. Les fue bien, ganaron, pero ya no quisieron hacer ninguna corrección porque venía la otra elección. Entonces priorizaron la siguiente elección en lugar de pensar en la siguiente generación. Entonces, si hay un gobierno que se preocupa en la elección subnacional, que se preocupa en ser más popular y no hace lo que tiene que hacer, sucede lo que sucedió en la Argentina. Ahora, en base a lo que se está conociendo, por ejemplo, las cifras de YPFB, la situación de las empresas, porque lo que, no sé si está bien el término, pero lo que le puede dar ventaja, digámoslo así, al candidato a la vicepresidencia o a la candidata Yanine Áñez, es que tienen las cifras reales de lo que pasa en el país. No, así, aquí están las empresas y en base a esta triste o buena realidad podemos armar nuestra propuesta económica para el país, ¿no? Entonces, esto les da una ventaja importante para ver lo que puede suceder en una propuesta para Bolivia. Básicamente la información es pública, ¿no? Porque también ahora es pública. Esa es una diferencia importante que antes no se manejaba, no había la información disponible. Otra cosa terrible es lo que ha pasado con las reservas de gas. Dijeron que había bastante gas, pero cuando se ha entrado, han analizado esas cifras, no eran correctas. Tiene menos gas que el que decían. Entonces, yo te diría que si fuera un gobierno que se oculta la información, podría haber una ventaja, pero has visto, se da la información. En algunos casos, yo quisiera que investiguen un poquito más antes de dar la información. Por ejemplo, el día domingo yo me llevaba una sorpresa que me sigue preocupando. Ha salido la lista de los aviones de BOA. Sí. BOA tiene 14 aviones, 7 que son propios y 7 que son alquilados. O sea, han comprado 7 aviones en los últimos 14 años, pero si vos te fijas, son aviones, todos los que han comprado, viejos. Aviones que tienen 20 años, que tienen 21, 19 años, esos han comprado. Lo primero que me viene a la cabeza es ¿en cuánto han comprado? Porque primero, si gastas el dinero y compras aviones viejos que se van a volver alto costo de mantenimiento y se van a volver obsoletos muy pronto, ¿por qué no se compró ni un avión moderno? Entonces, desde mi punto de vista sería muy interesante que la investigación esté completa y que se diga en cuánto se compró esos aviones, ¿no?
Pero la información está saliendo y se está haciendo pública más rápido tal vez de lo que a mi gusto sería de tener una investigación completa. Uno de los discursos que ha utilizado siempre el movimiento al socialismo es que no vuelvan los neoliberales, que no vuelvan los privatizadores, ¿no? Que es lo único que quieren, vender nuestras empresas, privatizarlas y dejarnos sin nada. Nuevamente, decía el movimiento al socialismo, está dentro del plan de Juntos esta posibilidad de que algunas empresas bolivianas se puedan privatizar, o está descartado totalmente. Está descartado porque el problema no es el de la propiedad, ¿no? El problema fundamental es el de la administración. Se han hecho muchas empresas. Alguien que yo respeto mucho, el doctor Juan Antonio Morales, en un artículo decía de que de las 32 empresas públicas que hay, 29 son deficitarias. Habrá que ver cuál es la situación, cuáles son las causas. Por ejemplo, hoy día este expresidente del Banco Central de la Argentina mencionaba que él entró a administrar un banco estatal que había en la Argentina y que tenía una pérdida terrible, y que él hizo que ese banco tenga muchas ganancias. Ojalá digo yo, que la mayor parte, ojalá esas 29 empresas deficitarias se las pueda volver, que tengan ganancias, que funcionen bien, y que esas empresas no se tengan casos que no tengan solución. Pero habrá que ver cada uno de los casos. Y aquí no es un tema de querer volverse, de ideologizar la economía, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy práctico. Si hay una medida de corte más conservador o más progresista y se aplica a un caso, hay que aplicarla. No hay que decir, no, porque hicieron los anteriores o porque hicieron tal o cual, no vamos a usar esas medidas. En la economía hay instrumentos de política económica que hay que usarlos. Y la economía es muy dinámica, ¿no? Y una de las observaciones que se hacían en todos estos años era que la economía de Bolivia se había estancado. Y por el mismo hecho de los empresarios reclamaban el tipo de cambio, estas decisiones que se habían tomado en torno a este tema, afectaban a que se pueda desarrollar más la economía. Eso se decía en torno a las decisiones gubernamentales. En el caso de que Juntos pueda llegar a ser gobierno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la gente? Hay esa sensación de que no tengamos todo en dólares porque cualquier momento va a cambiar la cosa. Hay esa sensación de nervios y de inestabilidad. El tipo de cambio es un precio, es el precio del dólar. Entonces, si hay muchos dólares, el precio del dólar baja. Si hay pocos dólares, el precio del dólar sube. Pero en vez de pensar en manipular el precio, lo que hay que hacer, y ya el gobierno está trabajando, es en aumentar el ingreso de dólares al país. O sea, que haya más dólares. Claro. Ya. Si hay más dólares, el precio incluso podría bajar. ¿Cómo ¿verdad? se logra que haya más dólares? Con incentivos a las exportaciones. Y no te estoy hablando de medidas de largo plazo que van a durar años. Había una serie de restricciones para exportar que se han ido levantando en las últimas semanas, ¿no? Eso va a permitir que aumenten las exportaciones. Y por otra parte, las importaciones. Se importaban una serie de elementos que exigían divisas y se estaba haciendo lo contrario a lo que se debería hacer. Se desincentivaba las exportaciones y se incentivaba las importaciones. Entonces, eso tiene que cambiar. Si tú cambias y hay más dólares, no hay el problema de modificar el precio, ¿no? Sino que haya una mayor oferta de dólares. Primera vez que me explican más claro que el agua cómo funciona eso. Se lo agradezco muchísimo. Y yo creo que mucha gente ha entendido esta explicación de cómo funciona el tipo de cambio, que no es una decisión que se la toma así a la ligera, sino en base a este tipo de análisis. Otro aspecto importante también es el tema de la seguridad para las empresas. Usted es empresario, le ha tocado empezar muchas de ellas desde abajo
y conoce lo difícil que es hacer empresa en nuestro país. Es muy difícil por la normativa, por los impuestos, por los códigos. El otro día me visitaba el presidente de Impuestos Nacionales y me decía que el Código de Comercio y el Código Tributario, si mal no recuerdo las normas, tienen 30 años. O sea, no están actualizadas con lo que nos toca vivir ahora. ¿Hay algún plan sobre esto? Mira, Priscila, esta mañana justamente un empresario joven, Rodrigo Bedoya, explicaba qué quieren los empresarios cruceños en cuanto a la institucionalidad. Y dio una definición así también muy clarita de qué es institucionalidad, qué es seguridad jurídica. Lo que reclaman los empresarios es que las entidades del sector público respeten los derechos de los empresarios. O sea, si hay un impuesto de 15, por decir algo, que no se quiera aumentar, que no se quiera sobrecargar con multas, como ha pasado en los 14 años anteriores, ¿no? Que venían a un pequeño empresario y las multas que le querían cobrar, quebraba la empresa. No se respetaban los derechos de los pequeños empresarios, ni de los medianos. Entonces, así como hay derechos humanos, colectivos, hay derechos económicos. Y lo importante es que se cumplan esos derechos económicos, el derecho a organizarse y hacer una empresa. Escuché de que actualmente se necesitan 74 días de trámites para poder tener una empresa organizada. Ahí no se está respetando el derecho a poder organizar la empresa. Entonces, todos quieren tener más platita en el bolsillo. Entonces, hay que hacer una serie de medidas de ajustes para que se respeten los derechos de las personas, para que no haya esos trámites que duran meses, porque además, cuando se alarga un trámite, ya aparecen pues los vivos que dicen yo lo puedo agilizar. Claro, ¿verdad? Ahí entra la corrupción. O cuando quieren cobrarle al Estado. El anterior gobierno, yo leía hace un par de días, que ha dejado más de 1.000 millones de bolivianos de deudas. No les ha pagado a las empresas. Hay empresas constructoras, empresas que han hecho caminos, puentes, y no les pagan. No se cumplen los derechos de esas empresas. Si ellos han hecho un trabajo y quieren cobrar, no reciben. Y ahí nuevamente aparece la corrupción, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que cuando hablemos de seguridad jurídica, de institucionalidad, es de que tengamos mecanismos para que se respeten los derechos económicos de las personas naturales y jurídicas. Retomando el tema político, por favor, se ha tenido una reunión importante el día sábado en Santa Cruz. Bueno, en realidad, más allá de todo lo que se dijo y se firmó, la gente tiene la sensación de que no se llegó a nada. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes? A ver, para comenzar, fuimos con la presidenta Yanine Áñez y no fuimos con las manos vacías. Primero fuimos con una alianza de 5 partidos importantes, que es la Unidad Posible. El problema es que hay muchas personas que quieren la unidad perfecta. La unidad perfecta no existe. Entonces, estamos avanzando en la unidad posible. Ahora, en esa reunión, además, en mi caso, yo he cedido. Yo tenía aspiraciones de ser candidato a presidente, pero todos hablan de unidad, pero nadie cede. Entonces, si nadie cede, no puede haber unidad. Entonces, creo que fuimos con elementos concretos. Efectivamente, en esa reunión nadie más quería ceder y salió finalmente una idea de, ahora pueden decir algunos candidatos, no, todavía no comenzó la campaña y demás. Entonces, reunirnos de aquí a 2 meses, reunirnos el viernes 3 de abril, que va a ser justamente 30 días antes de la elección del 3 de mayo. Y en esa oportunidad ya no va a haber pretextos, ¿no? Habrán candidatos que no tienen chance y lo óptimo sería que se retiren de la contienda. Pero también ha surgido, por ejemplo, esta propuesta de este ingeniero Villegas, que fue el que primero alertó sobre el fraude, que dice, si usted es una candidata y yo soy otro candidato, vos tienes mucho chance en
Sopocachi. Y yo tengo mucho chance en Miraflores, en las distintas circunscripciones. Hagamos un acuerdo por el cual todos te apoyamos en la circunscripción de Sopocachi y a cambio tú me apoyas con mi candidato a diputado uninominal en Miraflores. Se pueden hacer ese tipo de entendimientos porque la división es muy dañina. Los diputados uninominales gana el que tenga un voto más. Imagínate que el MAS tenga 25% y haya dos candidatos que tengan 24 y 23. El que se lleva el uninominal es el MAS, pese a que los otros dos tengan 47%, pero si están divididos, así resulta. Entonces, hay una esperanza de que un mes antes de las elecciones la población dé señales muy claras respecto a qué clase de gobierno quiere hacia adelante. Porque es muy importante esta parte de la Asamblea a la que usted hace referencia. En algún momento nos hemos perdido todos en los binomios, ¿no? ¿Quién va a ser presidente? ¿Va a segunda vuelta? Claro, o sea, puede pasar muchas cosas, pero uno de los poderes más importantes y donde el movimiento al socialismo ha tenido mayoría en los últimos años, 2/3, y ha hecho todo lo que ha querido aprobar el presidente Evo Morales, es justamente la Asamblea Legislativa. Es ahí donde tenemos que tener sumo cuidado. Yo escuchaba algunas cifras que daba, por ejemplo, Humberto Bacaflor, y hablaba de las circunscripciones, que si el MAS logra ganar muchas circunscripciones, sería peligroso en la Asamblea Legislativa para tomar decisiones importantísimas que se tienen que tomar a nivel de Ejecutivo. No hablamos de que quien vaya a gobernar este país tenga 2/3, porque eso creo que nadie quiere más de 2/3, sino de diálogo y que sea concertado. Pero tampoco se quiere una bancada del movimiento al socialismo fuerte para que vaya en contra de cualquier modificación que se quiera hacer. Efectivamente, lo óptimo va a ser de que el MAS no tenga 1/3, que sean varias fuerzas políticas que tengan 2/3, de manera tal de que, por ejemplo, acabemos con ese absurdo de la reelección. Hay que modificar la Constitución para que no haya reelección cargo de presidente. El sistema que teníamos antes con la Constitución de 1967, que nadie se pueda reelegir de manera inmediata, era adecuado. Entonces, por ejemplo, esos cambios hay que hacerlos. Y para eso se necesita tener fuerza de los partidos democráticos, digamos, en la Asamblea Legislativa. Entonces, va a ser muy importante ahora el rol de la población. Ahora la unidad está en manos de la población. Que la población escuche, analice y tome una decisión y no parta el voto. Y yo confío en la población, Priscila, porque en Santa Cruz nos han dado una muestra muy clara. Vos recuerdas que había un candidato cruceño el 20 de octubre, que era una persona muy preparada, tal vez el cruceño con más experiencia, pero la gente dijo no, esta vez no votamos por el cruceño, votamos por otro candidato que puede hacerle frente a Morales. Y así sucedió. Entonces yo creo que la población sabe perfectamente cuáles son los riesgos, las amenazas en esta próxima elección. Y usted hace referencia a esto, me parece muy interesante que lo podamos tocar porque una vez más la responsabilidad está en manos de la gente, ¿no? Porque usted también compartía y decía, nadie quiere ceder. Eso lo hemos visto el sábado en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Quienes tienen este poder en este momento son los ciudadanos, porque al parecer los políticos que tenemos en este momento en esa carrera, muchos de ellos no quieren ceder absolutamente nada. Entonces, solo podemos confiar en el voto consciente de la gente. En el pueblo. Y el pueblo es sabio, nos los ha demostrado en varias oportunidades que no se equivoca y sabe muy bien lo que quiere. Y todos los bolivianos, o la mayoría de los bolivianos, queremos paz, no queremos más violencia, no queremos enfrentamientos, queremos reconciliación, queremos que un gobierno pueda trabajar para mejorar la salud de nuestro país, para que la educación mejore, para que haya más oportunidades de empleo, para que los bolivianos puedan tener platita en el bolsillo. Esa es la idea. El hecho de que Yanine Áñez esté como presidente en este momento en el gobierno de transición, ¿no podría perjudicar en algo la campaña? Porque hago referencia a esto. El sábado
2 autoridades, exautoridades de Evo Morales con salvoconducto. Conocemos que el salvoconducto le da la garantía de salir del país a estas personas. Y ya me imagino la Cancillería habrá hecho la parte jurídica, análisis y demás, pero se los entregó. Sin embargo, los aprenden, los llevan a la FELCC, que hay una orden de aprehensión, o sea, y sale el ministro de Gobierno y dice, hubo una confusión, una mala comunicación entre la policía y la fiscalía. Como que alguien al interior buscaba dañar a quien en este momento, a una imagen que tiene el gobierno de Yanine Áñez. ¿Ustedes consideran que esto puede ser algo muy delicado en esta época de campaña también? Porque en realidad es un gobierno de transición que no tiene a toda la gente cambiada. Hay gente que viene del anterior gobierno también. Hay muchas personas que tal vez incluso de buena fe no conocen los tratados internacionales, las normas. Yo revisaba en las redes y había gente que protestaba y decía, ¿por qué los dejaron irse? Si tenían delitos y demás. Pero bueno, una vez que se da un salvoconducto, tienen que salir del país. Pero hubo un juez, un fiscal, que no entendió eso, que no debe conocer los tratados internacionales y que fueron a detenerlo. Cuando el gobierno se enteró, corrigieron rápidamente. Pero hay ese tipo de problemas, ¿no? Pero el daño ya está hecho. ¿Se da cuenta? O sea, el golpe, más allá de que salga el gobierno y diga, no, esto fue una confusión y no sé qué, el golpe a la imagen, y lo dijo Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa también, internacional, es muy fuerte para este momento a la presidenta Yanine Áñez y su gobierno, ¿verdad? Salieron después de 3 horas, ¿no? O sea, no considera que ha sido un golpe, digamos, que ha afectado. Ha sido un error que se lo ha corregido rápidamente. ¿No hay temor de que puedan darse más errores de ese tipo? Obviamente las autoridades encargadas de este tema sabrán de que si sale otra persona con salvoconducto, tendrán que acompañarlos hasta la puerta del avión para que no aparezca un juez despistado o un fiscal que quiere hacer daño y no cometa ese tipo de errores. Ha comenzado ya la campaña, lo decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo arrancan oficialmente ustedes? Lo que establece el cronograma electoral es de que efectivamente ya ha arrancado la campaña. El tema de radio, televisión es solamente el último mes, o sea, desde el 3 de abril al 3 de mayo, al 1 de mayo será. Pero ya comienza, ahora estamos en la fase de organización y coordinación que seguramente nos va a tomar unos días y ya se empezará a ver acción en las calles, en las plazas. ¿No va a haber un acto como oficial de inicio de campaña? Bueno, justamente en las próximas horas tenemos una reunión para definir todos esos aspectos. Por eso estamos en la fase de organización. Le agradezco mucho, don Samuel, por haber estado.